Buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Yo quería consultarle porque yo pedí permiso para cambiarme a la cursada virtual. Quería informarle. Daniela, no te veo. Tengo la cámara prendida, ¿eh? Ah, ahí sí. Barilari, ¿no? Sí. Bien. ¿Y te autorizaron? Lo mandé al mail varias veces a la secretaría, pero me dijeron que no estaban contestando del centro de estudiantes. Y del centro de estudiantes me dijeron que me pase, que ellos directamente hablaban con mis profesores. Bueno, después Pero me dijo que arreglarás le avise entonces. sí o sí a usted. Bueno, muy bien. Voy a tomar lista Profe, con los... Sí, buenas tardes. Yo estoy igual que Daniela.
nada más que hablé con la profesora web, le mandé un mensaje al doctor Iriarte, que no me contestó, la profesora web me dijo que sí, no había problema, y mandé a la facultad también y me dijeron que sí, que me pase a la virtual, que no había problema tampoco. Bueno, No sé si voy a tomar la necesita... asistencia y al final de la asistencia me avisan los que están por primera vez o están en forma eventual. Esperamos 5 minutos más que se incorpore el resto. Y después de que tome asistencia me dicen los nuevos. Hoy vamos a trabajar el trabajo práctico número 8. ¿Puede ser? ¿8? Sí, el 8. Hay que haberlo leído. Siempre los trabajos se publican antes para que los lean y podamos trabajar en clase, ¿eh? Eso creo que a esta altura ya es más que sabido, ¿no? Pero bueno. Y las conclusiones que arribamos en la clase son las pautas que vamos a tener para el trabajo práctico, ¿eh? Bien, empiezo a tomar asistencia. Bazán, Rosario. Rosario, Bazán. Bustamante, Carpi. Presente. Correa, Anabela. Di Pardo, Julieta. Presente. Donofrio, Florencia. Presente. Fabi, Gisela. Presente. Luz, Lautaro. Presente. Macías, Manuel. Presente. Madrid, Facundo. Maita, Noelia. Presente. Martiarena, Mercedes. Presente. Nogueira, Camila. Quintero, Paola. Presente. Reina Castro, Tadeo. Presente.
Sofía Rojo. Presente. Torchelli Sofía. Presente. Villarroel Enzo. Presente. Sanet Agustina. Presente. Zampini Lorena. Presente. Bien, de los que no son de la comisión. Doctor, a mí no me nombró, Ledesma Rodrigo. Bien, pero vos estás en forma temporaria, ¿no es cierto? O ya Yo definitivo. estoy, es definitivo. Pasa que le expliqué la clase pasada, Maggi ya me tiene la lista, pero usted no. Ya, y tuve me respondieron hace 2 semanas la Secretaría Académica. Ah, bien. Porque te tengo a partir del 20 de abril, más o menos. Tarruel, Alan. Gil, Julieta. César, Camila. Presente. Quiroga, Jacqueline. Bien. ¿Y quién los nuevos me dijeron? Barilari, Daniela, ¿no? Sí, Barrilar y Daniela. ¿Necesita mi DNI? No, no. Ok. Y yo, profe. Vicarelli. Sí, ya estoy, ¿eh? ¿Cómo es? Vicarelli, de larga doble L, Agostina. ¿Quién más? Quiroga, Jacqueline. Ya te había nombrado recién. Quiroga, Lo que Jacqueline. pasa es que, claro, me están dando mal la colección, es como que viene y se va. ¿Alguien más? ¿Listo? Profe, le quería hacer una pregunta. Sí. Porque a mí me corrigieron el primer trabajo y no me corrigieron ninguno más. O sea, ¿para cuándo van a estar más o menos? Porque la idea Yo sería como corregí aprender de los el errores. TP1 y el TP3, que son los que di. El El 3. TP3 también está corregido. Sí. La contestación de demanda sí la corregí. ¿Te fijaste? Ahí me fijo, Nidia pero Claver, ¿quién es? No te tengo en el listado. O estás con otro nombre. No, en realidad estoy en la comisión presencial, pero como no pude asistir, quería escuchar cómo preparar el trabajo práctico. ¿Estás en alguna comisión? Sí. ¿En cuál? En la comisión 3, con la doctora Costa. Bueno, profe, ahí me apareció avísenme, por favor. lo del ¿Sí? trabajo. ¿Te corregí? Sí, ahí me apareció. Bien, yo corrijo los que di.
Y me falta corregir el de apelación. Pero apelación creo que era hasta hoy a la noche para presentarlo, así que en la semana la corregiré. Y después mañana tienen con el doctor Maggi y él les dirá. Profesor, yo le hago una pregunta. Bien, ¿algún...? Sí, dígame. Decime. Ningún trabajo sin corregir. ¿Cómo? No corrigieron ningún trabajo. Sí, yo te corregí a vos también. No, no me figura. Demanda y contestación. No me figura, por eso. Tengo como que te corregí los dos. Pero bueno, después me fijaré. Ahora no noto. Pero corregí todos los... 1 y 3 corregí todos. Lo anoto. Y después me fijo. Pero revisalo, vas a ver que tiene que estar, Y es más, me acuerdo de haberlo visto. No, sin calificar me parece. Ninguno. Ninguno. Bueno, Perdón, me fijo. fíjate si Sí. está en comentarios, porque a veces figura sin calificar, pero figura el comentario de más abajo. Yo suelo No, calificar, tampoco. puede ser que me haya olvidado, no sé. No, ni O comentarios. que al Nada. grabarlo no hay nada. No. Bueno, después de la clase me fijo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los trabajos anteriores? ¿Una duda? Sí, yo tengo una pregunta. Escucho muy bajo. ¿Quién es? Martiarena Mercedes. Porque dijo que el TP1 y el TP3 corrigió, ¿verdad? Sí. Bueno, del TP1 lo tengo corregido y abajo en realidad está exactamente el mismo trabajo que entregué yo, o sea, no tengo ninguna corrección. Y dice 40 de 100. ¿Cuáles serían los errores? Yo los... ¿qué está copiado el trabajo tuyo? Claro, está copiado exactamente igual a como lo mandé yo. Fíjate que está con mayúscula y subrayado en las observaciones, seguramente, si está copiado. O hago eso al corregir, copio y, es decir, lo bajo. Hago las correcciones con mayúsculas, lo que pasa es que el color no me los copia, entonces queda subrayado o en mayúsculas las observaciones. O si no, directamente en el campo pongo directamente, no toco el trabajo y pongo las observaciones en el campo. En donde dice observaciones, ahí suelo poner. Igual Es que lo anoto, pero... No tengo nada, ¿Segura? o sea... Sí, estoy mirando el trabajo y lo estoy comparando con el mío en la computadora y lo que está en mayúscula o en negrita es exactamente lo que puse yo. Igualmente, supongamos que la corrección es esa. No tiene sentido porque en realidad lo que está en negro son nombres, DNI o la descripción del auto. Después no hay ninguna otra cosa en mayúscula. No, las observaciones son, son claras las que hago. Tiene que decir, se omite tal cosa, falta algo, no se fundamenta, etcétera, etcétera, pero tiene que estar con mayúscula y en cada párrafo, en cada lugar donde se hace la observación. Si transcribo el escrito, ¿no? Si no está en el campo de observaciones. Ah, bueno, listo, gracias. Igual, después me fijo. Lo anoté ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Profe, si no tuvo observaciones, no hay nada. No hay nada que corregir. Está bien en el trabajo. Gracias. Si no hago observaciones porque está bien el trabajo. La nota es referencial, digamos, no sirve para nada, digamos, lo pide el sistema. Y se hace, o yo la hago en función más o menos de cómo está el trabajo, digamos, no que haya
observaciones para hacer, sino por ahí, a veces, si es una nota alta, por ahí que podrían haber incluido algunas cosas, pero que digamos, no sirve mucho la nota, es referencia nada más. Lo que sirve son las observaciones. Lo pide el sistema, nada más, por eso lo ponemos. Y es en función más o menos de lo que vemos del trabajo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos con el trabajo práctico entonces. El 8. Doy por sentado que lo leyeron. Voy a abrir. Y vamos a trabajar sobre las consignas en primer lugar. Las preguntas que haga en el trabajo práctico. Esperando que se abra. Bueno, sí, mientras se abre, ¿alguno quiere hablar algo respecto del trabajo de hoy? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿O alguien lo puede explicar, por favor? ¿De qué se trata? Es sobre Hay que hacer un escrito de queja. Ay, perdón. No. No, hacelo vos. No, está bien, solamente decía que hay que hacer el escrito de queja por un error. Por el rechazo bien, a la ¿en qué? admisión a la prueba testimonial. Hay una resolución, ¿no? En la resolución que desestima la oposición efectuada por la parte demandada a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. En el punto 1 de la parte resolutiva, y hacer lugar a la oposición efectuada por la demandada con relación a la prueba pericial en tasación ofrecida por la parte actora. Y la imposición de costes. Bien, vamos a esa es la resolución. La consigna es... después hay un proveído posterior. Dice, atento a encontrarnos con una resolución inapelable, 377, se rechaza el recurso de apelación interpuesto. Y la consigna dice, usted como abogado del actor interpuso recurso de apelación contra la resolución del 10 de marzo del 2021, es la resolución interlocutoria, por considerar que la misma causaba gravamen irreparable, toda vez que entiende que es necesario conocer el valor de un inmueble según su entender forma parte de una sociedad de hecho que formó con su conviviente, la cual cesó el 8 de enero del 2019, al ser excluido de una vivienda por una resolución del juez de familia, para que el magistrado actuante pueda ordenar la liquidación de la sociedad de hecho en su pronunciamiento final. Es decir, como abogado del actor. Sí, y hace unas preguntas también. Sí, ahora vamos, estoy mirando el agravio de la parte actora, es decir, hacer lugar a la oposición efectuada por la demandada con relación a la prueba pericial de tasación. Sí, porque la parte actora lo que pide en la prueba pericial es que se tase el bien y se diga cuánto le corresponde a la parte. Y lo que le explica el juez es que solo va a responder los puntos de pericia. Bien. Y además, desestimar la oposición efectuada por la parte demandada a la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Esto acá no hay agravio, ¿no? Bien, las preguntas. ¿Es correcta la forma en que se ordenó la notificación del 10 de marzo del 2021? La resolución del 10 de marzo del 2021 es la resolución interlocutoria que citamos recién. Desestima la oposición de la demandada y hace lugar a la efectuada por la demandada respecto a la pericial de tasación. La primera pregunta. ¿Es correcta la forma en que se ordenó la notificación? ¿Cómo se ordena la notificación?
Por el 133 lo ordeno. ¿Es correcto esto? No, tiene que ser por el 135. Bien, ¿y por qué? Porque lo dice el código en uno de los incisos. Bien, bien dicho. El inciso 12 dice, la sentencia es definitiva, o sea, ¿qué se notifica por cédula o personalmente? Las sentencias definitivas y las interlocutores con fuerza de tales, con excepción que resuelvan negligencia en la producción de la prueba. No estamos hablando de negligencia. Bien. Entonces, la primera pregunta, si es correcta la forma que se ordenó en los términos del 133, no, no es correcto. ¿No es cierto? Sí. Sí, profe. Si alguno arribó a una conclusión distinta, por favor dígamelo, ¿eh? Así seguimos avanzando. Bien, 2. ¿En qué momento las partes pueden oponerse a la producción de alguna prueba? Eso depende si es ordinario o si es sumario. Perfecto, bien. En todo caso, ¿cómo sería entonces, Lorena? En el ordinario me parece que es al momento de cuando se forman los cuadernos de prueba, ¿no? Que tienen Sí, exacto. 5 días para oponerse a Para la el prueba. ofrecimiento de prueba, después de la apertura prueba, bien. Después de la apertura prueba. Y en el sumario sería el momento de contestar la demanda. Al momento de contestar la demanda, Si mal no para el recuerdo. traslado, O cuando contestan, el actor se puede oponer a la prueba que ofrezca el demandado también. Por eso, el al momento de demandado, bien. contestar la demanda. Al momento de contestar la demanda por el actor. Y lo que dijo recién, al momento, O a los sea, si el 5 días. demandado agregara documental, le corre en traslado a la actora. Exacto. Y Por ahí tendría el cédula. mismo plazo, sí. La oportunidad de la documental. Y si no, Ministerio de Ley, 5 días después de contestar la demanda, para oponerse a la prueba, la que no es documental. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Esos son los dos momentos, tanto en el juicio ordinario como en el juicio sumario, como acaban de decir recién. De dicha oposición, ¿se corre traslado? Sí. No, Sí, no se correcto, corre. se corre traslado. Perdón. ¿Cómo? Sí, no, decí. Ah, ¿Por qué no, crees pensé que no se corre? corría traslado. ¿Y por qué? ¿De la oposición? Sí. Y por el Porque principio en de realidad no modifica bilateralidad. nada. Sí. Está bien, pero una de las partes se opone a la prueba del otro, ¿no? En las oportunidades que dijimos. ¿Cuándo consideran ustedes que debería resolverse esa cuestión? Y Si ahí, bien en en ese el momento. ¿En ese momento? Y si me lo dice así, no. Se puede generar un incidente o resolverlo al final en la sentencia definitiva. Una incidencia, pero no quedaría en abstracto si se resuelve en definitiva, porque estamos hablando de producción de pruebas, es decir, hay que resolverlo antes de qué. Depende de la también. culminación del proceso. Antes Depende de que también si es el tipo de proceso. Dependerá del tipo de proceso también. ¿Antes de la apertura a prueba? Antes de la producción de la prueba. Bien, ¿quién dijo eso? Florencia. Sí, antes Sí. de la producción de la prueba. Es decir, podemos plantear la oposición, o las partes pueden plantear la oposición en las oportunidades que dijimos, pero la sustanciación se va a tener que resolver, o la cuestión se va a tener que resolver, previo a la producción de la prueba.
Es decir, con la apertura a prueba, una vez que quede firme la apertura a prueba, tanto en un juicio como en otro, tanto en el ordinario como en el sumario, el juez, antes de proveer la prueba, va a decir, no, acá hay una cuestión previa a resolver, que es la oposición, a ver si se produce o no. Ahí va a sustanciar. Previo a la producción de la prueba, va a sustanciar. Porque es digamos, primordial para poder proveer la prueba que se resuelven las oposiciones. Ese es el momento. ¿Lo puede hacer antes? Sí, lo puede hacer antes. Pero bueno, el momento más indicado es ese. ¿Por qué? Y puede ser que la cuestión sea declarada a puro derecho. Recién lo vamos a saber cuando esté trabada la litis y llegue la oportunidad. Es decir, lo prudente sería, y la mayoría de los casos lo hacen en esta oportunidad. ¿Está bien? Entonces, la otra pregunta era, ¿en qué si dicha posición se corre traslado? Sí, se corre traslado. ¿En qué momento se resuelven las oposiciones? Bueno, lo acabamos de decir. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Si tienen alguna duda o algo, me dicen, Quinta, ¿es correcta la forma en que se ordena la notificación de la resolución que resuelve las oposiciones planteadas? Me parece que es la misma pregunta que Es la misma que la 1. la 1, ¿no? Sí, bueno. Bien. Sexto, ¿el recurso de apelación fue interpuesto en término? No lo vi. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue interpuesto en término? La resolución salió el 10 de marzo. Dice usted, como abogado del actor, Por interpuso la recurso de forma de apelación. notificación, no. El 10 de marzo interpuso. ¿No? No, no dice qué fecha interpuso. No, no dice la recurso. fecha, profe. Bien. O sea, Entonces, acá vamos hay a... una resolución. O sea, la del 10 de resolución marzo. que dice que es inapelable es del 20 de abril, pero no dice la fecha. Claro. Entonces, ¿cuándo sería la notificación para poder apelar? ¿Hasta cuándo tendría? 5 días. Marzo, 5 días. 5 días de notificado. Depende del Más proceso. allá de que esté... no, para apelar a la resolución, porque depende del proceso. No, está bien, Está sí, sí. preguntando si está interpuesto en término el recurso de apelación. No tenemos la fecha Pero en no que tenemos la interpuso el fecha, claro. recurso. Entonces lo que podemos decir que debería haber sido a los 5 días desnotificado. Antes del 17, porque está sábado y el 10 domingo. de el medio. marzo, a ver, vamos a agarrar un calendario. El 10 de marzo, el juez lo ordenó al Ministerio de Ley, aunque esté mal, se notifica el día 12 de marzo, ¿no es cierto? Ah, Y perfecto. tiene, eso no había- ¿no? Si es el 10 de marzo, el próximo día hábil, viernes hábil, es el 12, día El de viernes. notificación. Y tenemos hasta el 19 de marzo, de acuerdo a la notificación erróneamente dispuesta, para interponer el recurso. Y la resolución denegatoria sale el 20, o sea, por ende damos por sentado que está bien notificado, que está bien, está interpuesto en término, ¿está bien? Sí. ¿Llegan a la misma conclusión? Sí, profe. ¿Entienden Sí, por sí. qué? Bien. O sea, en realidad el plazo igual no tiene nada que ver con el rechazo o no, porque la rechazan porque la resolución es inapelable o no. Exactamente, pero la pregunta, la consigna es si está interpuesto en término. Claro. Bien.
La otra pregunta, ¿es correcta la resolución del juzgado con respecto a la admisibilidad del recurso? ¿Qué les parece? Sí, porque en realidad no cursa, ay, no sé. No sé la palabra. No causa Sí. gravamen irreparable la resolución Pero del juez. me parece que el argumento es otro. Recuerden ustedes el argumento. Sí, puede ser que sea a ver, ¿me dice otra vez cómo era? El argumento para ¿Es correcta la rechazarla es que es una resolución? resolución no inapelable. Es por el 377. O ¿Es sea, correcta la sí, resolución del juzgado con respecto a la admisibilidad del recurso? O sea, vendría a ser respecto a la inadmisibilidad del recurso, ¿no? Es decir, si el despacho que desestima el recurso de apelación del 20 de abril es correcta. El fundamento que esgrime el juez es que es inapelable por el 377. ¿Ustedes qué les parece? ¿Es correcto o es incorrecto? El juez rechaza la apelación. Sí, Para mí es correcto. Depende. ¿Es correcto que esté rechazado? Para Sí, mí no, porque porque le puede causar un gravamen irreparable. Sí, porque no se puede apelar la denegación de un medio probatorio. por eso, no es que en provincia es irrecurrible, en naciones es inapelable. Por el 377. En principio, por el 377, de acuerdo con lo fundamenta el juez, es irrecurrible, como dice el 377. Ahora bien, examinemos bien el tema. ¿Por qué? Porque el tema de la inapelabilidad y en el caso de irrecurribilidad, como dice el artículo, es una... ¿Se acuerda cuando hablamos de inapelabilidad y apelabilidad, principios? Bueno, esto es un principio, una excepción al principio de apelabilidad. Entonces, ¿cómo debe interpretarse esto? ¿En forma amplia o estricta? ¿Qué les parece? Al tratarse de una excepción a la regla. Estricta. Estricta. Estricta, porque es una excepción. La regla que prima es la apelabilidad. El 377 es una de la única excepción en el juicio ordinario, por ejemplo. Al régimen, bien digo, de la inapelabilidad, de la apelabilidad, ¿no? Entonces, al ser estricta, tenemos que analizar a ver si esa resolución cae bajo las excepciones del 377. Y el 377 dice producción, denegación y sustanciación. ¿Estamos ante una situación así? ¿Es un tema de producción de prueba? ¿Es un tema de denegación o de sustanciación de pruebas? Sí. Y no, de oposición. No sé si hay denegación. Estrictamente, sí. Bueno, este es el tema en debate, ¿no? Si se habilita o no. Y esto es donde vamos a trabajar nosotros. Estrictamente pareciera que nos da la razón el hecho de tratarse de una oposición y el artículo no contempla la situación de oposición. Resuelve una oposición. Y el artículo nos habla de producción, denegación y sustanciación, en principio. Pero puede haber una interpretación amplia de decir, sí, pero estamos hablando de una producción, que se produzca o no la prueba. Es decir, acá nosotros, en resguardo del derecho de nuestro cliente, ¿qué deberemos hacer? ¿Qué les parece? Y solicitar que la Cámara lo pueda resolver esa parte, o sea, un recurso de queja. Exacto. Un recurso de queja. Por eso, es una cuestión, digamos, discutida. Algunos pueden hablar de que no entra bajo la órbita del 377, porque lo que resuelve el juez es una oposición a la prueba, y dentro de las causales de excepción del 377 no está la oposición,
Y para el juez sí, estaría hablando de una producción, no lo dice, pero lo dice en forma genérica, entonces nos da pie, digamos, como argumento como para plantear un recurso de queja, y sobre eso vamos a trabajar. Es una cuestión Profe, entonces discutida. estaría bien la resolución esa del juez a la inadmisibilidad del recurso de apelación. ¿Usted cree que estaría bien? Ese es el fundamento del juez. Nosotros tenemos argumento a favor de decir, podemos decir que no está bajo la órbita del 377, porque estamos hablando de una oposición, y la oposición no está contenida dentro de ese artículo. Y además, este artículo debe ser analizado en forma estricta, precisamente por esto, porque es un principio, una excepción a la regla de la apelabilidad. Eso es nuestro argumento, como para plantear la queja. ¿Se entiende? Doctor, El tema discúlpeme, sí. me acordé de algo, no sé chicos si ustedes lo vieron antes de entregar el trabajo de hoy, que la sentencia, la fecha, no sé cuál es, porque dice septiembre 20 de marzo del 2020, todo junto, así está Sí, a mí me establecido. pasó lo mismo. Le quiero preguntar por las ¿De qué? dudas. Yo tomé marzo ¿De qué están igual, hablando? del no, trabajo que se Trabajo entregaba. práctico 7. Sí, es. Sí, marzo. En lugar de decir solo una fecha, dice septiembre 20 de marzo. Yo lo tomé como 20 de marzo, Sí, yo también. como un error de tipeo. Puede ser, la No verdad sé, que ahora no lo tengo presente. es para que se Pero fije, bueno, porque no sé qué poner, si septiembre o marzo. la fecha de la resolución es lo que está mal. Claro, yo lo tomé como que era de marzo porque era 2021 y como se supone que trabajamos con fechas reales, lo tomé como que era de ahora la resolución. Porque decía septiembre, marzo, 20 creo. Sí, septiembre, 20 de marzo, 2020, algo así decía, todo junto. Por Y eso le bueno, puede ser pregunto. que sea 2020, sí. Fíjense que sea No, coherente, 2021 decía. Dice así, Mar del dice. Plata, septiembre 20 de marzo, 2021. Yo lo tomé como 20 de marzo por lo mismo que Agustina, porque como Está bien. lo estamos haciendo en este año, septiembre todavía no llegó. Así que Sí, está bien, sí, por eso diga, fíjese algo Bueno, 20. coherente, ¿no? Que tenga, ha habido un error seguramente en la consignación de la fecha. Bien, seguimos con el trabajo. Entonces, ¿es correcta la resolución del juzgado con respecto a la admisibilidad del recurso? Bueno, Y sí, lo vamos a discutir, por medio de un recurso de queja. claro, pero si nos tenemos que atener meramente a lo que dice el código, sí. Más allá de la No sé, discusión no que estaría tan seguro podamos por lo que acabamos de decir. Se trata de una resolución de oposición de prueba. Y al tratarse Es de una discutible. excepción a una regla, debería haberse examinado con cierta estrictez. Es decir, no es un caso de los que denuncia el 377. Podemos Sí. ver qué dice la Cámara, ¿no? Pero en principio, nosotros tenemos la vía de la queja, y eso vamos a trabajarlo. Y eso es lo que acabamos de decir, es el argumento como para plantear la queja. Ante la denegatoria del recurso, ¿cuenta con algún medio para revertir dicha decisión? Dice el punto 8. En caso afirmativo, ¿cuál sería? ¿En qué plazo debe interponerlo? ¿Qué recaudos debe cumplir? Bueno, sí, lo que dijimos, ¿no? el La recurso de denegatoria, queja. recurso de hecho o el recurso de queja. ¿Cuenta con algún medio para revertir? Bien. En caso afirmativo, ¿cuál sería? ¿En qué plazo debe interponerlo? ¿Plazo? Tiene 5 días. 5 días. 5 días 5 días de... del Desde que se momento. ¿De denegó el corrido? recurso. ¿Cuál sería la fecha exacta? ¿No es desde Y la de- determinación? 5 días desde el Desde que 20. se nos, claro, desde el 20. Desde el 20 de abril. Bueno, ¿hasta cuándo tendríamos entonces? Agarren el calendario y fíjense, a ver.
Salió el 20 de abril. Hasta ¿Cuándo el se notifica? 26. ¿Seguro? Salió el 20 de abril. Hasta el ¿Cómo se 3 notifica? de, Primero hasta el 3 de Primero mayo tienen que tiene. fijarse cómo se notifica esta resolución. ¿Cómo se notifica? Por nota. Ministerio Ministerio de de Ley. Bien. ¿Y entonces qué día sería? Queda Salió el notificada, 20, queda notificado el Queda viernes, notificado el viernes 23. 23 y empieza a correr el plazo el viernes 23. el lunes El 26. 30, hasta el 30 Hasta el tendría. 30. Claro. Se notifica el 23 y tenemos hasta el día 30. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Hasta este viernes Sí, sí. tenemos. O lunes con cargo. Lunes 3 de mayo con cargo. ¿Bien? A las 12 horas del lunes, 3 de mayo. Entonces, el plazo, ya lo dijimos. ¿Qué recaudos debe cumplir? ¿Qué recaudos debe cumplir? La queja. Tiene que estar fundado el recurso, porque si es desierto, por ende se puede rechazar. Tiene que estar fundado, tiene que estar presentado en término, y creo que me falta un requisito y no me puedo acordar. Sí, fundado. Copias. Tiene que acompañar la copia de la sentencia recurrida. Copias. Las Lo que copias. Las copias Bien. indicando el tiempo en que interpuso el recurso, qué fue lo que se denegó, y bueno, y eso que dije, y lo que dijeron los chicos. Bien, en principio las copias. Vamos por orden. Primero la fundamentación. ¿Fundamentación sola? No. ¿La fundamentación de qué? Aquí tiene que ir apuntado la fundamentación. A la denegación del recurso. Solamente a la agravio. denegación o a Ah, la si fue bien o mal. admisibilidad. A ver si fue ¿Por qué bien la o mal resolución es denegado. apelable? Porque es apelable la resolución. Dar los fundamentos de la apelabilidad del de la resolución atacada. A eso apunta. No nos vamos a meter con el tema de la prueba. Eso, si admiten el recurso, ahí sí, fundamentos del recurso. Pero el fundamento del recurso de queja es darle al juez de la Cámara, a los jueces de la Cámara, fundamentos para decirle que esa resolución debía ser concedida a la apelación. Nada más que eso en la fundamentación. A la apelabilidad de la resolución. Y que de alguna manera lo estuvimos viendo recién, cuáles eran los fundamentos que teníamos. Bien, eso por un lado. Copias. El plazo, ya lo vimos, copias. ¿Qué copias? Copia simple de la resolución recurrida. Dice Y en la doctrina y la jurisprudencia que el recurso de queja debe ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez debe tener todos los elementos, porque no cuenta con el expediente. Entonces nosotros le tenemos que aportar todos los elementos como para que la Cámara resuelva con esas copias. ¿Y qué va a tener en cuenta? Si el plazo, si está interpuesto en término, si la resolución fue dictada bien, cuándo se notificó, etcétera, etcétera. Es decir, todas las copias que tengan que ver con ese tipo de cosas. Entonces, empecemos de más atrás, a ver cuál sería la primera copia que acompañaríamos. De la resolución interposición. de la oposición. La notificación de la... O sea, La se hace como un resolución. mini expediente, básicamente. De la Claro, pero sentencia nosotros tenemos que recurrida. acompañar todas las copias, ¿no? La notificación, la contestación, las oposiciones. La y los resolución, boletos. primero, dicen ustedes, antes no. De la sentencia recurrida. Bien, la sentencia recurrida. Para mí no es Eso no hay necesario duda. porque Y la antes, Cámara ¿no? puede pedir el expediente. Sí, pero tiene que ser autosuficiente, Lorena. Tenemos que acompañarle todo. La Cámara puede pedir, pero nosotros tenemos que acompañarle todo.
¿Mm? Bueno, en ese caso entonces de la demanda, de la contestación, de la resolución de oposición, del Bien, recurso ¿por qué de la denegado, demanda y de contestación? Y porque ahí para ver está que estén presente la cumplidos los posición. plazos. Para que vean, claro, exactamente, o sea, de la demanda porque es por ahí el ofrecimiento de la prueba. De la contestación de la demanda porque está la oposición de la prueba. Con eso el juez resolvió. Y ahí va a haber, digamos, la Cámara puede ver sobre qué versa, porque si la discusión es si es inapelable o apelable con respecto a cuestiones de prueba, va a haber, necesita esos elementos, es decir, necesita la demanda o el escrito, la parte pertinente del ofrecimiento de prueba, la contestación, o sea, la oposición, el escrito de oposición, la resolución, la notificación de la resolución. ¿Qué más? ¿Algo más? Los fundamentos. La providencia Sí, que pero Las están en copias, la dijimos, resolución. con el tema Copia de de las la copias, apelación. dijimos, ofrecimiento de prueba, oposición de la prueba, resolución, notificación, si lo hubiere por cédula, La interposición del recurso y la resolución que lo la rechaza. interposición, fundamental la interposición del recurso, el escrito de interposición del recurso de apelación. Fundamental ese escrito. ¿Qué más? Y por último, La resolución que lo rechaza. la resolución que lo rechaza. Con esos elementos, la Cámara puede resolver la queja, independientemente que pueda pedir el expediente. Pero es mejor aportarle todos los elementos que involucran la resolución que nosotros pretendemos que se revea. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Ante dónde se interpone el recurso de queja? Bien. Antes, en formato papel, se acompañaba el escrito de recurso de queja con las copias y se presentaba directamente ante la Cámara, la Cámara Civil y Comercial. Ingresaba en presidencia, se sorteaba la sala y ya estaba en condiciones, no se sustancia esto, resuelve concediendo la apelación, para eso remite la queja a primera instancia, o deniega, o mejor dicho, confirma la denegatoria de primera instancia. Hoy, en formato electrónico, digital, lo que hacen es ingresarlo como si fuera una causa nueva, pero en presidencia. Y ahí van a tener la opción de recurso de queja. Ahí completan todo, acompañan las copias y en el campo de la presentación del escrito, ahí introducen o copian el escrito. Como les expliqué en la última clase, ¿se acuerdan? Bien. Eso para interponer el recurso de queja. La Cámara lo resuelve rápido esto. Son como prioridades. Las medidas cautelares, los recursos de queja lo resuelve rápido. Ahora no tengo presente cuál es el plazo para resolverlo, pero entra dentro de las prioridades. Bien. Como modelo, ya hay un modelo ahí no sé si alcanzan a ver, si está a la vista. En el campus, después del trabajo, hay un modelo. Si lo vieron. Sí, se ve, Se profe. puede ver. ¿Se puede ver? Bueno, pueden utilizar ese modelo. Queja modelo, creo que lo hizo la doctora Webb esto. A ver, lo voy a tratar de abrir y compartir para que ustedes lo puedan ver. ¿Hasta ahora alguna duda?
comparto el modelo. Abrí. Bueno. No sé si lo pueden ver. Avísenme cuando esté Ahí se ve, disponible. profe. Bien, se puede ver entonces. En el campo donde donde van los escritos, ustedes copian y lo pegan acá, lo elaboran en Word en otro documento. Esto es como es en la práctica, ¿no? Y el modelo vendría a ser este. El encabezamiento con la expresión de su objeto o título, interpone fundamento recurso de queja por apelación denegada. Ustedes pueden ponerle recurso de queja, interponer recurso de queja, es decir, que señale el objeto. ¿A quién va dirigido la excelentísima Cámara? Los datos de ustedes, no necesita acá, no necesita patrocinio, ni justificar poder, ni nada. Lo que hace acá, el juez no examina la legitimidad del presentante, sino si es apelable o no. Después eso vendrá con el tema del recurso, si es que lo concede. Pero el abogado directamente puede presentarlo. Es el abogado quien se presenta. El objeto, acá por ejemplo la redacción es que por ante el juzgado hacemos referencia a dónde tramita el expediente, qué se resolvió, y transcribimos el auto que nos rechaza, que es el auto que vamos a impugnar, es decir, el despacho o resolución que vamos a impugnar, el que nos rechaza la apelación. Ese es el que vamos a tratar de revertir. Contra dicha providencia, en tanto ha denegado un recurso de apelación que se considera admisible, interpongo recurso de queja en procura de que aquello se declare mal denegada y se ordene su concesión. Antecedentes, acá nos vamos a referir, como hicimos con el recurso de apelación, ¿recuerdan? La expresión de queja. Sí. Perdón, la expresión de agravios, bueno, es lo mismo. Hacemos una mención de los antecedentes y luego sí abordamos el tema de los fundamentos. Y los fundamentos, bueno, en principio tenemos esos que de alguna manera acabamos de ver. Ustedes pueden buscar otros, pero en principio son ellos. Podemos basarnos en eso, en que el 377 no dice nada sobre oponibilidad y debe regir el principio de la apelabilidad. No, en la resolución es sobre oposición y no sobre producción, denegación y sustanciación. Eso básicamente vendrían a ser los fundamentos básicos, salvo que ustedes consideren alguno o puedan encontrar alguno más. Si quieren, en un ratito podemos mirar, hacer la búsqueda en Juba juntos y buscar algunos. Bien. Ya les dije, los fundamentos. Podemos citar jurisprudencia que abone la posición nuestra. En el punto siguiente, el detalle de las copias. Hay que enumerar e individualizar las copias de las partes del expediente que se adjuntan copiadas. Ya antes mencionamos cuáles son estas. Y por último, el petitorio. ¿Está bien? Bien, a ver, vamos a buscar, si quieren, ¿les parece? No sé, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, ninguna. Bien, ¿les parece que busquemos en Juba? Sí. ¿Cómo? No escuché.
No sé qué... Que sí, que sería útil. Bueno, lo buscamos algo. O al menos le digo cómo buscarlos desde acá, y ustedes elegirán el fallo que más les conviene, etc. Pero al menos hagamos una búsqueda por ahí temática. A ver. Ay, Lore, Ten ¿podés cerrar el paciente. micrófono que se escuche el perrito? Ay, perdón. Ten paciente, no se abre. Ustedes me dicen cuando lo puedan ver. Ahí se ve, profe. Ahí está. Bien, vamos a hacer una búsqueda temática, asistida. ¿Qué les parece? Asistida. Acá voy a ubicar en normas, no les va a aparecer a ustedes, pero si me siguen, me va a aparecer una nómina de ordenamientos legales. Vamos a buscar el CPCB y lo agregamos a la búsqueda. Se alcanza a ver, es el código procesal. Vamos a buscar acá la norma, esto sí lo ven, ¿no? Sí, sí, se ve. ¿Está bien? Lo agregamos a la búsqueda del 377, ya tenemos dos parámetros, el código procesal y su artículo 377. Y ahora vamos a combinarlo con alguna búsqueda que nos sirva, oposición, por ejemplo. ¿Qué les parece? Oposición y... A mí me parece que ahora seguro aparecen un montón de cosas y cuando yo lo trato de usar no aparece nunca nada, profe. A mí me pasa una vez, me dice que hay demasiados resultados y no me aparecen porque son muchos. Sí, puede ser que a veces, Odio ¿qué dice jugar. acá? Cuando busquen algo y por ahí le aparece así, de la forma que ustedes dijeron recién, limpian valores, porque les queda ya la memoria. Limpian valores y vuelven a hacer una búsqueda. Profe, ¿nosotros vamos a poder poner CPCB también? De la forma que les dije, acá, no sé si vieron acá, bueno, ahí apareció un montón de normas, pero vuelvo para atrás. Donde la búsqueda asistida había un link que decía normas. Ahí apareció una nómina, ustedes no lo pueden ver, pero es una ventana nueva. Tendría que compartir esa ventana. Bueno, se me fue del todo. Una nómina de ordenamiento, CPCB, código administrativo, etc. Acá, ¿lo ven? Que dice normas. Sí, Sí, se ve. Bueno, Sí, primero, yo lo estoy siguiendo con la compu y asistida. aparece. Abre una ventana Bueno, búsqueda emergente. asistida. Tienen que tener activadas las ventanas emergentes en el ordenador por las dudas. Claro, por eso. Yo para no andar compartiendo la ventana emergente, ustedes al clear normas, ahí va a aparecer una nómina. Y ahí seleccionan el Código Procesal Civil y Comercial. Después, condiciones de búsqueda de normas, que clean acá, ahí sí lo pueden ver, y colocan el artículo 377. Si hubiesen inciso, colocan el inciso. Esto número es, por ejemplo, una ley.
O un decreto, el año, por ejemplo. Bueno, 377. Entonces construimos esta búsqueda. El código procesal, la palabra conjuntiva, y número, artículo 377, y oposición. Vamos a buscar qué hay. Habían aparecido un montón recién. ¿Puedo Profe, ¿el agregar I otra línea? en mayúscula o minúscula no cambia nada? No. Ah, bueno. Bien, acá va a aparecer de toda la provincia. Ustedes pueden restringir la búsqueda a los órganos de por búsqueda por órgano, de tribunales, y ponen la Cámara Departamental. Entonces limitan la búsqueda. Lo primero que va a aparecer son los fallos de corte. Y sobre recurso extraordinario, obviamente. Acá hay un fallo de Mar del Plata, ¿ven? Que dice Manolio, es de MP. La admisión del acuse de negligencia, conforme se ha expedido certificada la doctrina autoral, se encuentra alcanzada por la irrecurribilidad de la resolución en materia probatoria, conforme ha surgido la interpretación. Esto no es un caso de negligencia, ¿bien? El juez de grado, a ver, este fallo es de Quilmes, ¿lo ven? Sí, sí se ve, profe. El juez de grado resolvió que una vez concluida la etapa procesal legalmente adecuada para proponer los puntos de pericia, resultaba extemporánea la identificación de las personas que debía realizar cuerpo de escritura y que fueran recién introducidas por el accionante frente al pedido del sentido formulado por la perita de calígrafo. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos planteando nosotros. Más allá, avanzamos un poquito y lo que resuelve acá es que es irrecurrible. Este fallo, el que siguiente, también de Mar del Plata, Yustra con Cepeda, tiene que ver con el replanteo de pruebas. ¿Se acuerda cuando vimos recursos de apelación, expresión de agravios, que lo primero que hacíamos era fundar el recurso concedido en efecto diferido y los replanteos de prueba? Esto es un supuesto de replanteo de prueba. Esta situación que nosotros, si quedara firme, y nos sirviera ante una sentencia adversa esa prueba, que fue rechazada en esta resolución que estamos pretendiendo cuestionar, podríamos utilizarlo como replanteo de prueba. También, el siguiente también es el mismo fallo. Profe, ¿y podría poner tipo como una palabra recurrible? Como si en el texto de la sentencia dijera que resulta recurrible, quizá aparecería. Sí, pero se podría, sí, la búsqueda puede combinar como ustedes quieran. Yo le estoy dando acá algunos ejemplos, no es que estamos buscando específicamente, ustedes después lo buscarán, pero más o menos para que ustedes, ayudarlos a ustedes a la búsqueda. Acá hay un fallo sobre derechos del consumidor. Dice, el principio de inapelabilidad que establece el 377 debe ceder en supuestos en los que la decisión que se cuestione no solo abarque una temática vinculada con la producción de la prueba, sino que además afecte una normativa más gravitante para el proceso, como es la correspondencia o no del beneficio de gratuidad, gratuidad que le concierne a quien invoca y demuestra un carácter de consumidor. Acá vemos una excepción al 377. Pero obviamente sobre aquella prueba que tiene correspondencia con el beneficio de litigar sin gastos, ese es el argumento. Acá hay un poco de fallo. Este es un fallo de la Corte, dice el artículo 377, es una norma de excepción, es lo que les decía a ustedes recién, ¿no? A los principios generales en materia de recursos. Consecuentemente, debe ser interpretado restricta o específica, no correspondiente a extender su ámbito de aplicación a situaciones no contempladas expresamente. Si bien el anticipo de gastos al perito
tiene indudablemente vínculo con la materia probatoria, no es estrictamente producción, denegación o sustanciación de la misma. Este me parece que viene, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se podría citar ese fallo de hasta la el Corte. punto, que hasta donde ¿Cómo? dice si bien, se podría citar ese Sí, fallo, se puede. el pedacito solo hasta el punto, antes del si bien el Sí. anticipo de gastos? Sí. Es más, chicos, ustedes lo pueden buscar acá en texto. Texto completo del fallo. Pueden utilizar lo que quieran ahí del fallo. Pero bueno, el argumento que ustedes van a utilizar es este. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije la clase pasada con respecto a estos, digamos, estas aclaraciones que hay acá? Juez de Lázari dice, entre paréntesis, minoría. No fue el voto o el fundamento que prevaleció en definitiva en el fallo, pero sí es un criterio. ¿Recuerdan esto? Minoría, dice ahí. Quiere decir que no prevaleció en el resultado final del fallo de la Corte. Pero bueno, es una opinión de un ministro de la Corte. Y va de acuerdo a los fundamentos que vamos a esgrimir en el recurso de queja. Lo podemos citar a este, ¿o no? Cuando citamos lo que nos importa, o sea, la idea. Podemos excluir el tema del anticipo para gastos porque es muy específico, hasta el punto ese. No cambiamos nada, no es que estamos cambiando la idea, es decir, saco punto y saco una frase o algo como para adecuarlo al criterio. No, tenemos que respetar el criterio del juez, porque si no ya hay un tema de inconducta procesal. Bien, entonces citamos eso y también tenemos que citar todo este párrafo, no sé si todo esto, al final de la transcripción, como seguido, como fallo, de dónde lo extrajimos. Bien, acá dice tribunal de origen, esto es, AZ es, bueno, ahora no me viene a la cabeza de dónde debe ser este fallo. Capaz que es un juzgado de primera instancia. Bien, este fallo nos sirve, y es un fallo de corte, y establece el tema de los principios generales en materia de recursos, el 377, que debe ser analizado con estrictez, en interpretación restrictiva. Era lo que vemos hablando, ¿no es cierto? Así que bueno, encontramos uno. Pero bueno, sigan ustedes con esta búsqueda, y también lo pueden hacer limitando la búsqueda a un fallo al órgano de acá de Mar del Plata. ¿Está bien? Gracias, profe. Así que bueno, tienen todos los elementos como para hacer el trabajo. No se olviden de los requisitos, responder las preguntas. En los trabajos prácticos, un poco tarde se los digo, pero para evitar esto que dijeron otra vez que algún otro profesor le corrigió, como ustedes figuran en comisiones, pongan al empezar el trabajo como título clase virtual o nombran el profesor que le dio el trabajo, como para que el que vaya a corregir advierta que son de la clase virtual. Porque nosotros Profe, por ahí en ¿mañana la hay clase? Sí, hay clase, pero para consultas y eso, con el doctor Maggi. Ahí pueden ver el tema de los prácticos que han hecho con el doctor Maggi. Sí, hay clase mañana. Y la semana que viene también es revisión y corrección. El parcial es el 5. El 6. ¿El 5 o el 6? El 6. No, el 6. El 6 era. Ah, bueno, perdón. ¿A qué hora es el parcial? O sea, ¿en qué horario vamos a...? Va a estar publicado, me parece que es a las 14 horas, pero ¿cómo se llama? El parcial común, el parcial presencial. Sí. ¿Y el virtual ese es el que preguntó? No sabemos, no sabemos si va a ser la misma hora o...
Pero bueno, lo vamos a publicar antes, ¿eh? Faltan como 2 semanas. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En el caso de nosotras que estábamos en la presencial, ¿ahora hay que hacer algo para poder rendir virtual? Agostina, Sí, vos estás en forma eventual acá porque algunos vienen. no, yo es porque permanente. Ah, ¿es permanente? Sí, sí. Primero Claro, profe, yo autorización. también. Primero la autorización para poder rendir. Sí. ¿A Y quién hay que segundo, solicitársela? creo que estaba el secretario académico con eso. Sí, al Sí, subsecretario yo académico, que con es el él. doctor Vegue. El doctor Mariano Vega, que es integrante de la cátedra, es subsecretario académico. Yo ya mandé el Creo que mail, él que fueron los chicos del CED me dijeron que con mande eso. mail y me contestaron, Claro. me permitieron directamente que ya me pase la virtualidad, por eso hoy yo estoy cursando virtual. Está Pero bien, yo te anoté, a futuro. pero el tema es que el sistema para rendir aparece directamente establecido en el sistema, valga la redundancia. Por eso que uno no puede hacer nada. Es decir, son ellos los que te incorporan o no a los listados para poder rendir. ¿Mm? Ok, entonces en esta semana son las de calculo acá. que tengo que aparecer. Y tenés que reclamar, claro, hasta que aparezcas. ¿Mm? Ok. ¿Pero usted ya tiene el listado, profe? No, no tengo el listado todavía. ¿Y De la podrá virtual. darnos alguna lista de los que podemos rendir para que sepamos quiénes vamos a rendir? Hasta ahora la que no? tengo, la virtual es la que estoy tomando en forma permanente. Hasta, en orden alfabético, hasta Lorena Zampini, que es la última. Después los otros son eventuales hasta que me autoricen. Ah, profe, yo no sabía que el profesor B era del subsecretario, porque en realidad del centro de estudiantes me dijo que habló directamente con Vegue para que me pase. Yo no sabía que era el Claro. subsecretario. Es integrante de la cátedra. Sí, ¿Qué hacemos? era ¿Le el volvemos a profesor. mandar? ¿Eh? Perdón, Daniela, ¿le volvemos a mandar al mail de subsecretario? A mí lo único que me puso fue recibido OK, pasate a la virtualidad. Lo único. Vamos. ¿Dijo eso? Esa es Claro. la autorización Bien. del subsecretario académico. A mí también Voy en su momento a me pedir puso eso. una semana antes, por ahí para el martes que viene, que me pasen la lista de quienes van a rendir y listo. Para el martes que viene, por ahí ya tengo una lista. Gracias, Mientras profe. tanto, Bueno, ustedes gracias. hagan las gestiones pertinentes como para poder estar incluidos, aquellos que no estén incluidos. Ok, entonces asegurarnos antes de Bien. tiempo de aparecer ya en el campus para que nos Claro. aparezca el examen. Listo, profesor, muchas gracias. No, el examen va a aparecer justo en el momento para rendir. Sí, bueno, pero quiero decir, si llega el momento y no me aparece el examen por temas del sistema. Sí. Sí, Bien. no, por eso, asegúrate antes eso, ¿no? La semana que viene por ahí ya me pasarán una lista de quiénes están en condiciones de rendir la virtual. ¿Mm? Gracias. Profe, Por ahí el doctor Tiene Maggi que por estar ahí mañana entregado. tiene algo. ¿Cómo, Lorena? Tienen que estar entregados todos los trabajos prácticos antes del parcial por de la queja. De la queja es para el martes de la semana que viene. Claro, o sea que Y sí es o el sí último que- trabajo, antes del parcial. Bueno. Profesor, disculpe una consulta. Yo Lo puede presentar quedé con algo antes, de- Sí. Sí, Profesor, no, yo disculpe, me porque quedé tengo con algo. sociedades, entonces por eso. Tienen hasta esa fecha, no quiere decir que tengan que presentarlo a última hora. Pueden presentarlo, tienen todo desde ahora en adelante hasta ese día, a esa hora para presentarlo. Pero lo puedo presentar antes. Bien, sí, me decía Gisela. Disculpe, sí, me quedé con una duda con algo del trabajo práctico 7, antes de entregarlo. Yo hice, bueno, tengo hecho el objeto, el primer agravio, el segundo agravio, antecedentes, la demanda, la sentencia apelada, y después... Perdóname, Gisela, Sí. una cuestión de orden. Primero van los antecedentes y después lo último son los agravios. Ah, bien, primero los O vos antecedentes y mencionás los después los agravios nada más. agravios.
¿Cómo? Ah, no estás diciendo que vos mencionás los agravios. Nada Claro, yo más. pongo el objeto, pongo cuál es el primer agravio y el segundo agravio, y después pongo los El antecedentes. objeto es el objeto, es que venís a interponer Sí. recurso de apelación. O a Antecedentes, fundarlo. la demanda, la sentencia Los apelada, agravios. y en la crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, ¿qué vuelvo a poner? ¿Los agravios? Ahí sí, citás de nuevo el agravio y ahí haces Sí. la fundamentación a continuación. Ah, de por qué me agravian. Claro. Vos agarrás el modelo amplio, digamos, el que yo subí, Sí. ¿no? El que les mostré. Y en ese caso, va, primero, el objeto, que es lo que venís a expresar agravios. Segundo, ¿cuáles son los agravios? Los mencionás nada más. Tercero, los antecedentes. Y creo que cuarto, la sentencia, ¿no? Que vendría a estar dentro de los antecedentes. Sí, yo pongo segundo agravio, después pongo bueno, los antecedentes, la demanda, la sentencia dentro de los antecedentes. La demanda y la Bien, sentencia lo apelada. mismo, sí. Y después Un en resumen, punto no van a 5, transcribir toda la sentencia, un resumen No, de lo que no, resuelve. solamente pongo lo que pasa con la sentencia, lo que dice muy Está resumido. bien. Y después puse la crítica concreta y está bien. razonada de la sentencia apelada, pero me quedé ahí Eso. y no sabía qué ponerle ahí. Por eso todavía Bueno, no lo ahí es entregué. precisamente la expresión de agravios tenés que hacer ahí. Bien. Ahí. Citás el primer agravio, como habías ordenado Sí. en el primer punto, siguiendo el mismo orden, y ahí haces la fundamentación, de acuerdo al Yo porque agravio. cuando cité los agravios en los primeros puntos, puse agravio a mi parte, que es respecto de la cuantía de la extensión del daño provocado a mi mandante, la sentencia recogida, y ahí transcribí la sentencia. Y después en el segundo puse también ¿Toda? se agravia esta parte respecto de la ¿Toda desestimación la del daño sentencia moral. transcribiste? El pedacito ese. El daño El moral debe pedacito. ser Está desestimado. Eso. bien. O sea, el pedacito de donde están los dos agravios. Pero por eso no Exacto. sabía qué tenía que hacer abajo, porque cuando veía la clase lo me mismo, parecía que era lo pones- mismo. Copias el extracto Sí. y después desarrollas. Primer agravio, siguiendo el orden propuesto, primero transcribís de nuevo ese parrafito Listo. y ahí empezás a trabajar la expresión de agravio. ¿Me agravia por qué? ¿En qué se considera equivocada? Etcétera, etcétera, los fundamentos. Y al final, por ahí podés poner algún fallo que te avale o que tengas a favor. Y así Doctor. con los otros agravios. Eran 2 agravios, creo, nada más, ¿no? Sí. Sí, no, lo que no Sí. encontré son los fallos, porque me hace bullying Juga. Ahora pude entrarlo más bien a la par suya, pero yo quiero entrar sola después y no hay forma. Me aparecen que son muchos resultados, no puedo. No me quiere a mí la página. Ensayo y error, en prueba y error. No te Doctor, olvides borrar, limpiar los valores antes de hacer una nueva búsqueda. Eso por ahí te salta error. Sí, ¿quién más me preguntaba? Sí, estaría mal cuando uno pone, digamos, los nombres a los agravios, fundamentarlos ahí mismo, o sí hay que poner un punto aparte para... No, lo que le había dicho. Claro, No, está era porque bien, esa lo era que muy pasa es amplia que... la que usted mostró el modelo. Claro, bueno, yo les di un modelo amplio, un modelo más, Perfecto. más completo, pero ya les dije, ustedes pueden, después del objeto, citar el agravio y desarrollarlo directamente. Ahí desarrollarlo. Está bien. Claro. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Veo que se han ido un montón, Éramos un 20 y pico y ahora quedamos 13. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes que viene conmigo. Ya Bueno, para profe. las consultas, no ver el trabajo. Bueno, ¿Se No puede el tener agregado de la trabajo. lista? Voy a pedirla, sí. Mañana pídansela al doctor Maggi, por ahí tiene novedades. Sí, genial. Bueno, Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. nos vemos la semana que Profe, viene. buenas tardes. Hasta luego. Cualquier consulta la pueden hacer en el campus también. Perfecto. Gracias. Gracias. Chao.